BIS Televisión y el grupo Publicrea presenta. Dedicado a los candidatos en las elecciones 2021 para conocer el otro perfil, el otro lado, el lado humano, profesional, el de las aficiones, los hobbies, todo eso que ustedes no lo conocen y que solamente reciben las propuestas de los candidatos, todo eso lo tiene en el otro perfil. Y el invitado de esta edición es un candidato PEX, peruanos en el exterior, limeño de 44 años, reside en Londres. Lo hemos tenido en las ediciones de Ánfora 2021 en varias entrevistas y ahora lo tenemos en una entrevista totalmente diferente, en una faceta totalmente diferente. Me estoy refiriendo a don Ricardo Malca. Le damos la bienvenida a Ricardo, bienvenida a el otro perfil, y antes de ello vamos a conocer algo de lo que se está trabajando en el tema de la campaña electoral. Y este 11 de abril marca el corazón de Somos Perú, porque somos peruanos, y escribe el número 1 por peruanos en el exterior, Ricardo Malca. Dice: con palabras sencillas hoy quiero decirte que estoy para apoyarte. Con trabajo, transparencia desde el Congreso, marca el corazón y escribe el 1. Y es que tus propuestas son todas viables, su preparación y experiencia lo confirma. Es la elección correcta elegirte, Somos Perú. Él viene a luchar ella por ti, a legislar, representarte. Con tu apoyo se hará posible. Marca el corazón y escribe el 1 de Ricardo Malca. Ella viene a luchar ella por ti, a legislar, representarte. Con tu apoyo se hará posible. Marca el corazón y escribe el 1 de Ricardo Malca, ya tú lo conoces. Ya tú lo conoces, dice la pegajosa canción, el jingle que está utilizando el candidato Ricardo Malca en esta campaña electoral. En algunos segundos vamos a tener ya la presencia de Ricardo en el programa, en el otro perfil, para conocer ese otro lado de la persona, del profesional, del amigo, de la persona que tratamos todos los días en el ámbito familiar, amical, en todo lo que significa las relaciones humanas, un poco complicadas en estos tiempos, amigos, por el tema de la pandemia, pero siempre prevalecen las cualidades, los valores de las personas, manteniendo evidentemente las medidas sanitarias, pero el ser humano está por encima de todo ello. Bien, me dice producción que ya lo tenemos. Ya está con nosotros. Bienvenido, Ricardo, no al candidato, sino a don Ricardo Malca, la persona. Bienvenido, Ricardo.
Muchas gracias, Néstor. Muchas gracias de verdad por la invitación. Ahora ya a días de la campaña, creo que nosotros y sobre todo en estos días de festejo, ¿no? Antes de entrar a esta entrevista, estaba conversando con pues, amigos que están apoyando en la campaña y más allá de los temas de campaña, como bien decías, yo creo que hoy, como parte de la Semana Santa, que es un momento de reflexión, es un momento de oración también a quienes somos católicos y es un momento de dar, ¿no? Y siempre tenemos algo para dar. Por más poco que tengamos las personas, siempre hay algo que podemos dar. Y creo que es una bendición estar del lado de los que podemos dar algo. Y creo que en el peor de los casos ese algo puede ser una sonrisa. Desde lo más profundo de nuestros corazones, aún en la situación más delicada y más dolorosa, como la que estamos viviendo, creo que regalarle una sonrisa a nuestros seres queridos, a las personas que tenemos, un abrazo a las personas que tenemos al lado, puede convertirse en el mejor regalo que podamos dar el día de hoy. Sí, son tiempos de compartir, Ricardo, ¿no? Son tiempos de colaborar, son tiempos de solidaridad. Y eso tiene que ver también con el tema de la participación en política, que lo vamos a ver, lo vamos a tocar en algunos momentos, porque más queremos conocer al ser humano, a Ricardo Malca, limeño de 44 años, la formación profesional, el ingreso a la actividad diplomática. Todo ello en los próximos minutos. Vamos a tener algunos enlaces con algunos amigos que seguramente lo tienes en mente, de manera que todo eso lo vamos a tener en el otro perfil, dentro de este escenario de Semana Santa, como bien lo dices, de reflexión también y de la situación que están pasando muchos compatriotas y muchos seres humanos en el mundo por esta pandemia. Pero hay que seguir adelante y creo que una manera es también en el legislativo de colaborar para mitigar los dolores, las preocupaciones que tiene la población. Vamos a conocer algo de, si nos permites, Ricardo, tenemos unos rasgos biográficos que vamos a compartir con todos nuestros televidentes para empezar un poco ya la conversación. Vamos con la información biográfica de nuestro invitado, don Ricardo Malca. Adelante. Ricardo Malca nació en Lima un 26 de diciembre de 1976. Estudió en el Colegio Jesuita La Inmaculada y luego estudió Ingeniería en Gestión Empresarial en la Universidad Nacional Agraria La Molina. Como parte de sus estudios universitarios, pasó temporadas académicas en la Sierra de Ancash y en Satipo, Junín, donde convivió con comunidades campesinas e indígenas y empezó a tomar un gran interés por el conocimiento de distintas culturas y realidades. Luego, fue becado por la UNESCO para seguir estudios sobre interculturalidad en España. Esas experiencias enseñaron a Ricardo que, en el fondo, y sin importar de dónde vengamos, todos queremos lo mismo. Todos queremos progresar, pero al mismo tiempo, no todos tenemos las mismas oportunidades. Ricardo ha vivido más de 10 años en el exterior. Ha trabajado en los Estados Unidos, donde además pudo estudiar su segunda maestría en gerencia política, en la George Washington University. Luego, fue director de Cooperación Internacional de la Unión de Naciones Sudamericanas en el Ecuador y actualmente vive en el Reino Unido, país que es el más grande inversionista extranjero en el Perú de todo el mundo. Ricardo sabe que los peruanos en el exterior son uno de los activos más poderosos que tiene el país y que si les damos las facilidades para que hagan negocios con el Perú, lograremos que el Perú sea un país más rico y los peruanos más prósperos. Los buenos augurios, Ricardo, ¿qué habría que agregar? ¿Qué vino después de la Universidad Agraria, de la visita a Estados Unidos, capacitaciones? ¿Qué comentar? Mira,
vinieron muchas cosas, pero ahora que he visto este video tan lindo que han pasado, se me han pasado tantas cosas por la mente, ¿no? Tantos recuerdos. Y me gustaría compartir uno de ellos de mi época de la universidad. La Universidad Agraria tiene como política que sus alumnos pasen temporadas de estudio fuera de Lima, ¿no? En provincia. A mí me tocó pasar temporada de estudio en Canrey, que es en la sierra de Ancash, y también en Satipo, en Junín, con una comunidad ayánica. En el caso de mi temporada en Canrey, fue interesante porque un grupo de alumnos de diferentes disciplinas presentamos un proyecto a la universidad, ¿no? A este curso que nos llevaba a provincia. Entonces, dependiendo de los proyectos que los alumnos presentaban, pues los colocaban a los alumnos en diferentes comunidades, ¿no? Entonces, el proyecto que nosotros presentamos, lo presenté yo como estudiante de Ingeniería en Gestión Empresarial, con un compañero que estudiaba zootecnia y un compañero que estudiaba Ingeniería Forestal y otro compañero que estudiaba Agronomía Pura, ¿no? Fue un proyecto magnífico porque era una comunidad a la cual primero se le dio una herramienta, un arado Vulcano de alta tecnología, que resultó en que esa comunidad campesina pasó de trabajar en una temporada de siembra un cuarto de hectárea a trabajar más de 20 hectáreas por familia, ¿no? Eso a su vez resultó en que los sembríos que se hacían en ese lugar, que eran sembríos de pasto, pues sean más productivos y por lo tanto el ganado que tenían fue más productivo y por lo tanto pudieron producir leche que sirvió para producir quesos que se vendían en el mercado de Huaraz en ese entonces, ¿no? Entonces, el origen de esto, que fue el arado Vulcano, fue una experiencia magnífica que una vez más a mí me demostró que si a las personas se le dan las oportunidades, se le dan las herramientas para poder progresar, para poder producir, lo van a hacer. Muchas veces nosotros nos lamentamos de ser un país pobre, un país en vías de desarrollo, que no termina de desarrollarse. Y si bien es cierto eso es así muchas veces porque no vemos el potencial enorme que hay en las personas. Y si nosotros les damos a esas personas las herramientas para progresar, lo van a hacer. ¿Cómo funciona este aradito? Me gustaría contarte porque fue un aporte muy lindo que hicimos en la universidad. En esta comunidad Canrey, los campesinos trabajaban bajo el sistema secano, ¿no? El sistema de secano, para quienes nos oyen, es un sistema de agrícola que no tiene regadío, que solamente funciona con el agua de las lluvias. Es decir, yo siembro justo antes de la temporada de lluvia, que cuando llueva, mis cultivos pues sean regados y finalmente poder cosechar, ¿no es cierto? El detalle, el problema que tiene este sistema de regadío es que el tiempo que tú tienes para trabajar el suelo es muy poco. Porque si tú empiezas a trabajar el suelo mucho antes de que empiece la temporada de lluvias, el suelo está muy seco y por lo tanto es muy duro y no es posible trabajarlo. Si tú empiezas a trabajar el suelo cuando ya empezaron muy fuertes las lluvias, entonces va a ser un barro imposible de trabajar tampoco para poder sembrar. En ese intermedio, donde solamente hay pues 3 semanas al año, ¿no? Y en esas 3 semanas tú tienes que trabajar el suelo y lo que puedas trabajar es finalmente lo que vas a sembrar. En esa comunidad trabajaban con pico y con chaquitaquia. Quiere decir que una persona con un pico, pues chancaba el suelo, trabajaba el suelo y lo que podía trabajar en 3 semanas era lo que esa persona iba a sembrar y por lo tanto comer, ¿no es cierto? Cuando nosotros llevamos, como en este proyecto de la Universidad del Arado, este arado fue una revolución porque permitió que esa persona, en vez de trabajar un cuarto de hectárea, pueda trabajar hasta 20 hectáreas. Entonces tú te puedes imaginar, pues multiplicas tu productividad por 80, y no estoy exagerando, ¿eh? Porque de un cuarto de hectárea a 20 hectáreas son 80 veces más, y eso se hizo gracias a una herramienta. ¿Por qué fue importante esta herramienta y cuál fue, ahora que pasas el video y que recuerdo, la diferencia con otras tecnologías que existían a disposición en ese momento y que siguen existiendo hasta ahora, ¿no? Nuestras comunidades campesinas en los Andes, pues trabajan muchas veces en terrenos donde el tractor no entra, porque son andenes, ahí no puedes llevar un tractor, ¿no? Y además, donde los arados tradicionales
no funcionan, porque un arado tradicional tiene que ser jalado por una yunta de bueyes. Una yunta de bueyes son los toros, ¿no? Que jalan este arado. Y es costoso mantener una yunta de bueyes, que tienes que mantener todo el año para solamente usarlo una vez al año. Es muy costoso, ¿no? Esta tecnología que nosotros llevamos con la Universidad del Arado Vulcano, a través de la cual se pudo trabajar el suelo de una manera tan eficiente, es una tecnología muy avanzada, un arado muy ligero, con un filo muy importante que pudo ser jalado con un burrito, y todos pues en los Andes sí tienen un burrito, una mula, porque es muy barato mantener y la pueden usar todo el año para carga, etcétera. Y pudo multiplicar por 80 la productividad. Entonces, pues fue magnífico, fue un éxito total, ¿no? A mí me dieron, al equipo en general, un reconocimiento por llevar ese aporte. El arado que nosotros llevamos era prestado y no lo querían devolver. Fue pues una experiencia magnífica, ¿no? Pero ¿qué quiero decir con esto? No importa si la persona es rica, pobre, clase media, clase baja, campesino, persona informal, formal. Todas las personas tienen capacidades, saben hacer algo, saben hacer agricultura, saben comerciar, saben diferentes oficios, ¿no es cierto? Hayan estudiado o no hayan estudiado, eso es secundario realmente. Pero si tú, para aquello que las personas ya saben hacer y ya hacen, lo complementas con herramientas para que aquello que ya hacen sea más productivo, vamos finalmente pues a desarrollarnos, ¿no? Ese fue un recuerdo muy lindo que me ha traído a colación ahora el video que has mandado, y que demuestra que realmente con un poco de ganas, con capacidad de gestión, con las herramientas adecuadas, nosotros realmente podemos salir adelante, ¿no? Y en el caso de los peruanos en el exterior es exactamente lo mismo. Yo tengo más de 12 años ya viviendo fuera del Perú, y es igual. Los peruanos afuera pues tienen un potencial gigante. Son creativos, son trabajadores. Ahora vamos a conocer una historia de un peruano que ha logrado algo magnífico, y es que ha convencido al dueño de un bar en Londres para que incluya en su carta comida peruana. Y la potencia de este hecho, que aparentemente es pues pequeño, es enorme. ¿Tú te imaginas que un bar, en el Reino Unido los bares son pues casi parte de la cultura, ¿no es cierto? Si tú incorporas en un bar comida peruana y es un éxito, como de hecho lo es, entonces otros bares van a empezar a copiarlo, otros bares van a empezar a hacer lo mismo, otros lugares van a empezar a incluir en su carta comida peruana. ¿Y qué significa eso? Que se va a promocionar al Perú, que vamos a aumentar las importaciones, que vamos a promocionar el turismo, la gastronomía de nuestro país, con todos los beneficios que eso significa. Y todo eso, ¿gracias a qué? A que un peruano tuvo la idea y la inteligencia de poder convencer al dueño de este local para que incorpore en su carta comida peruana. Esa es la potencia de los peruanos que viven fuera. Si nosotros les damos, a ver, estamos hablando de cosas personales, pero es personal esto también. Si nosotros les damos las herramientas, las oportunidades para que ellos puedan hacer lo que ya hacen, pero con apoyo, con las herramientas que les permitan hacerlo pues de una manera más eficiente, yo creo que el cielo va a ser el límite, ¿no? Y con menos esfuerzo además, ¿no? Con menos esfuerzo que tiene mucho que ver con la protección al ser humano. Pero lo tenemos en agenda, vamos a conversar con Juan, que te refieres a esa experiencia de Londres, Ricardo. Pero antes quería preguntarte de tu experiencia en este proceso de aprender en Estados Unidos. Porque también creo que nuestros televidentes necesitan conocer un poco la transmisión de esta experiencia, porque vamos a tener también un enlace con Estados Unidos, con Isabel Acosta, que es una lideresa y es una de las forjadoras de este distrito electoral 27. Pero cuéntanos, Ricardo, el paso en Estados Unidos, porque no solamente fuiste a estudiar, sino también entiendo que a trabajar. Sí, y de hecho fue el primer destino que yo tuve como funcionario diplomático. Mi primera responsabilidad fue ser vicecónsul del Perú en Washington, D.C. Yo ya conocía los Estados Unidos, pero había ido como turista, y es muy diferente estar como turista que vivir y trabajar en la ciudad. Y una de las cosas que a mí en lo personal más me llamó la atención fue la normalidad con la que se vive la grandeza, ¿no es cierto? Fue la primera vez que yo pude vivir en un país experimentando cómo se vive en un sitio donde las cosas funcionan bien, donde el sistema del transporte público funciona bien,
donde la justicia funciona, donde el sistema de seguridad, porque en todos lados hay delincuencia, pero hay un sistema de seguridad que dentro de todo funciona, donde la gente confía en sus autoridades y donde a pesar que hay problemas, porque en todos lados hay problemas, el balance siempre resulta en que la ciudadanía pues confía en las personas que han elegido para que los gobiernen, ¿no? Y la verdad es que ahí, muy a la interna, yo empecé a sentir una sana envidia, porque yo por un lado veía cómo funcionaban las cosas en los Estados Unidos, en la capital de los Estados Unidos, en Washington, donde viví, y la verdad es que, mi querido Néstor, no es tan complicado poder adaptar muchas de las cosas que funcionan ya en los países desarrollados a nuestro querido Perú. Pero para poder aplicarlo, tú necesitas dos cosas. Lo primero es conocerlo. Tienes que conocer, ¿no es cierto?, cómo funciona en otros lados. ¿Cuál ha sido el proceso de aprendizaje que ya se vivió en otros países? El proceso de falla, error, funciona, no funciona, para que finalmente lleguen a tener lo que ya tienen, ¿no? Eso hay que conocerlo en primer lugar, y en segundo lugar hay que tener la capacidad de gestión para aplicarlo en el país. Y creo yo que esa es una de las grandes cosas que yo he aprendido. Ver cómo las cosas funcionan, estudiarlas, entenderlas y estar listo para poder empezar a aplicarlas en nuestro querido país, en lo que corresponde al poder legislativo, que es a donde yo estoy postulando, ¿no? Aquí, por ejemplo, para hacer un símil, en el Reino Unido, y creo que esta es la máxima expresión de la eficiencia en cuanto al transporte. Yo vivo en la ciudad de Londres, estoy hablando en Londres en este momento, y realmente si uno vive en Londres, y pongo mi caso, tú no necesitas un auto, porque el sistema de transporte público es tan eficiente que tú puedes llegar desde cualquier lugar de Londres hasta cualquier lugar de Londres usando transporte público, y muchas veces más rápido de lo que lo harías en auto. Puedes usar tren, puedes usar metro, puedes usar bus, tienes hasta bicicletas dentro del sistema de transporte público y todo está perfectamente interconectado. Tú puedes incluso saber, si yo quiero llegar a las 11:55 a tal punto, ¿a qué hora tengo que salir de mi casa? Ah, tienes que salir a las 10:49. Así de eficiente es, ¿no es cierto? Entonces, ya existe esto. En el caso del Perú, muchas veces nosotros decimos que no podemos hacer las cosas porque no tenemos dinero. Y eso es falso, porque muchas veces se invierten grandes cantidades de recursos en proyectos, en sectores, y no se hacen las cosas por falta de gestión. A veces por corrupción, a veces por falta de capacidad de gestión, a veces por una combinación de varias cosas, pero el resultado final es que no se terminan haciendo. Y yo creo que es una cuestión de falta de gestión, ¿no? Guille, ¿no? Sí, esa es una realidad, Ricardo, ¿no? La tecnología, el adelanto de otros países sirven de mucho. Y a propósito de eso, para el comentario tuyo, vamos a presentar un video corto de este potencial, este enorme potencial de tener visión de dos países que forma parte de tu pensamiento. Adelante, producción. ¿Sabías que este 11 de abril, por primera vez, los peruanos que viven en el exterior elegirán a un congresista que los represente en el Congreso de la República? No permitas que te represente cualquiera. Te invito a que me conozcas en mi página www.ricardomalca.com. Ese es un buen mensaje, ¿no? Y el otro mensaje que también vamos a pedir a producción para el comentario, Ricardo, tiene que ver con la necesidad de los marcos legales que tiene que tener Claro. la generación, cualquier negocio que se pueda generar. Así es. ¿Eres peruano y vives en el exterior? ¿Quieres hacer negocios con el Perú desde el exterior? Yo te propongo crear un marco legal para que esto sea posible. Mi nombre es Ricardo Malca y postulo al Congreso con el número 1 por Somos Perú. Conoce mis propuestas en ricardomalca.com. Muy bien, los mensajes precisos y puntuales, y hablábamos de ese potencial de los dos países. Adelante. Tengo muchos años viviendo fuera del Perú y sé lo que eso significa. Pero dentro de todos los migrantes tenemos una gran ventaja, porque conocemos al menos dos países, y eso es de un potencial enorme para hacer negocios con el Perú. Yo te propongo crear un marco legal para que esto sea posible. Conoce mis propuestas, dándole clic al enlace que aparece más abajo.
excelente decía, y las reflexiones, los comentarios necesarios a este pensamiento, que no es pensamiento electoral, es una realidad, Ricardo, y creo que eso es lo que hay que aplicar de inmediato. Y suscribo lo último que has dicho de inmediato, ¿no? Si nosotros creamos el marco legal para que los peruanos que viven en el exterior hagan negocios con el Perú, les vamos a resolver un problema. Porque el peruano que vive en el exterior también pues tiene problemas, también se queda sin trabajo, también se enferma. Ahora con el COVID también ha visto complicada su situación económica, ¿no es cierto? Y hay un potencial dormido, y es el doble conocimiento que tienen los peruanos que viven fuera. El peruano que vive fuera conoce el Perú y tiene contactos en el Perú, y también conoce su nuevo país de residencia. ¿Cuánta gente quisiera tener ese doble conocimiento? Y ese doble conocimiento pues es de un potencial enorme para poder hacer negocios con nuestro país. Estamos hablando de exportaciones, importaciones, marcas, franquicias, negocios de turismo, gastronomía, ¿no? A ver, yo estoy aquí, por ejemplo, en Londres, y cuántas veces yo he estado con amigos que me dicen, mira, yo he comido este plato, que está muy rico, pero si fuera el plato del restaurante tal en el Perú, seguramente aquí se podría vender más caro y vendería más todavía. Cosas como esa, ¿no es cierto? Hacer negocios desde casa con nuestros productos, llevando gente al Perú, negocios turísticos. Cada turista deja $2.000 por lo menos en el Perú en promedio en cada viaje. Exportaciones, importaciones, marcas, franquicias que recién comienzan y hay que llevar, traer. Hay que darle las herramientas. Yo te contaba hace unos minutos mi experiencia en la comunidad campesina de Canrey en Ancash y cómo con una herramienta ocurrió una revolución productiva, ¿no es cierto? En este caso yo creo que si nosotros le damos la herramienta legal para que puedan hacer negocios desde cualquier parte del mundo con el Perú, va a ocurrir una revolución productiva también que va a beneficiar a los peruanos del exterior porque van a generar riqueza, pero también va a beneficiar al Perú porque finalmente se trata de negocios que van a hacer con el Perú, ¿no? Tenemos que involucrar, por ejemplo, a los peruanos en las charlas sobre oportunidades de inversión que ya existen, ya hay estas charlas sobre cuáles son las oportunidades de negocios en el Perú respecto de otros países. Incluyámoslos. Y si hay que comprar pues una plataforma más potente para que se conecte más gente, pues va a ser la mejor inversión que podamos hacer. Si le damos las herramientas legales para que puedan hacer negocios con el Perú y los incluimos en los programas de capacitación sobre oportunidades de inversión, Néstor, yo te firmo que vamos a empezar a generar una riqueza incalculable, justamente por ese doble conocimiento. Porque Claro. ¿cuánta gente exporta, por ejemplo, desde el Perú sin conocer el país al cual llegan sus productos. aquello que exportan, ¿no es cierto? Los peruanos conocen esas dos realidades y eso es potentísimo. Se trata de darle las oportunidades, ¿no? Yo creo que las asistencias son importantes, pero la asistencia te resuelve una cuestión de emergencia de muy corto plazo, ¿no? Si nosotros queremos resolver el problema de largo plazo, tenemos que aprovechar el potencial enorme que ya existe en la gente y darle las herramientas para que puedan desarrollar ese potencial. Esa es mi principal propuesta, Néstor, y ahí es donde yo voy a dedicar todas mis fuerzas. Correcto. Eso demuestra el conocimiento que tienes, Ricardo, de las necesidades, no solamente de los peruanos que están en el extranjero, sino de los peruanos que son productores, en el caso de la agroexportación, y que están en el país y que tienen el enorme potencial que todavía no se está aprovechando. Ese es un conocimiento valioso. Pero vamos a conversar también de alguien que te conoce a ti. Entonces, ya conocemos la realidad, Ricardo conoce la realidad. Vamos a preguntar ahora a Isabel Acosta, que es una lideresa, es una promotora del Distrito Electoral 27. No está postulando, no sabemos por qué razón, eso va a ser motivo de otra entrevista. Pero ya la tenemos en línea, ya está con nosotros, le damos la bienvenida. Tanto Ricardo como quien habla, Néstor Becerra. Isabel, un gusto siempre conversar contigo, pero para conocer un poco más a Ricardo Malca, cómo es que lo conoces, cómo es que llegan a tener, digamos, esa relación amical. Cuéntanos, Isabel, bienvenida a El Otro Perfil, conociendo más a Ricardo Malca. Muchas gracias, Néstor. Muy buenas tardes a ti, a Ricardo y a toda la audiencia que nos está viendo o que quizás más adelante tenga la oportunidad de escucharnos. Pues a Ricardo lo conocí
cuando llega a la función consular en Washington. En el trabajo comunitario, que normalmente, yo digo normalmente porque lo he hecho paralelamente, tanto la actividad empresarial como el trabajo comunitario, en ese camino, pues nosotros tenemos aquí en Washington, en el área metropolitana de Washington, nosotros tenemos una forma de trabajar las cosas de modo propositivo. Si encontramos algún detalle o alguna cosa que no está funcionando, pues pedimos hablar con las otras personas que están envueltas en el tema y entonces de ese modo arribamos a soluciones y en ese camino hemos trabajado de la mano con los consulados. Y justamente en ese marco de trabajo es que conozco a el señor Ricardo Malca, que venía en el equipo que como jefe de la misión estaba el ministro César Jordán. Entonces, Ricardo vino en ese equipo de trabajo, compuso ese equipo de trabajo y pues a raíz de ello, como yo siempre digo, las acciones hacen que tú conozcas más profundamente al ser humano. Porque pueden haber muchos discursos, pueden haber, ¿qué te digo?, muchas promesas, pero ¿qué es lo contundente? ¿Qué queda? Cuando esas personas pasan de la palabra, del discurso, del yo prometo o del me comprometo, pasan a la acción. Y eso es lo que yo puedo reconocer en este momento en Ricardo Malca. Cuando estuvo aquí en Washington, gracias al trabajo de equipo que tuvo el consulado, que él integraba ese equipo, pues las instituciones se fortalecieron, los proyectos o propuestas que presentaba la comunidad también alcanzaron su objetivo. Entonces, bueno, cuando me preguntas cómo conocí a Ricardo, lo conocí así y nosotros hemos valorado mucho los resultados de esa excelente gestión que se realizó por esos años. Uh-huh. Isabel, ¿y qué te parece que ahora está Ricardo postulando al Congreso de la República y por ese distrito electoral que tú has trabajado hace una muy buena cantidad de años y va como candidato PEX por Somos Perú y con el número 1? Cuando yo recibo la noticia de que Ricardo Malca estaba postulando como candidato, de primer momento quise escuchar de él qué le animaba, de qué modo iba a contribuir a la solución de los temas que tanto nos preocupan a los que vivimos en el exterior. Porque esa lucha de conseguir el distrito electoral no ha sido una humorada, no ha sido algo que nos sobraba el tiempo y dedicarnos a pedir algo. No, era justamente un vacío que existía, un Estado ausente, un Estado que no reconocía, como bien dice Ricardo, la gran fortaleza que tiene nuestra comunidad, el conocimiento de dos realidades, tanto la del Perú, porque jamás nos hemos desvinculado de nuestra patria, como también en los lugares donde hemos sido acogidos y hemos aprendido muchas de las cosas buenas que existen y por eso son potencias en los países que en su mayoría recibieron a los peruanos que emigramos. Así es que esa fue mi primera incógnita, ¿no? ¿Qué es lo que va a hacer Ricardo con dentro de este distrito electoral? ¿Qué tanto es? Más que nada, yo no dudo de los conocimientos y preparación porque sé que está muy bien preparado, lo demostró cuando trabajaba en la misión consular, pero más que nada yo quería saber cuáles eran sus convicciones como ser humano, como ciudadano, a dónde apuntaba, qué buscaba en cuanto a la comunidad de peruanos en el exterior. Y yo sí puedo concluir
que encontré un genuino interés de modificar muchas cosas que no están funcionando, de implementar otros temas que nos está faltando y que muchas veces hemos tocado las puertas de los funcionarios de turno en el Congreso, en el Ejecutivo, y no hemos sido escuchados. Entonces yo dije, creo que podemos darle la confianza a Ricardo, porque no solamente tiene el conocimiento necesario para ello, sino la convicción. Yo miro en él al ser humano, al ciudadano que está dispuesto a aportar a que las cosas no sigan siendo como hasta este momento, que ninguno adquiere el beneficio. El país nuestro, al no mirar a los peruanos en el exterior como una gran fortaleza que tiene en la búsqueda de mercados, en la reactivación económica, en la difusión cultural, al no mirar ese potencial, pues se pierde. Y por eso era tan importante tener esa voz política en el Parlamento Nacional. Creo que Ricardo, de llegar al Parlamento Nacional, la comunidad entera estará al lado de él, primeramente, fiscalizando la función que realiza, pero por sobre todo, respaldando los temas. Él será la voz de batallar, de convencer ante las demás bancadas, que obviamente hay que saber consensuar, hay que saber negociar, hay que saber convencer cuando uno está en la acción parlamentaria. De acuerdo. Hay algunas preguntas periodísticas que ha hecho Isabel, de manera que las palabras al invitado, a Ricardo. Adelante. Muchas gracias, Néstor. Mira, yo quisiera contarte una anécdota con Isabel. Cuando yo estaba en Washington, a nosotros nos tocó la difícil tarea de implementar un sistema de mejora de la atención consular y una mudanza que implicó mucho esfuerzo y éramos pocas personas, ¿no? Isabel en ese momento, como líder de la comunidad, se sumó a ese trabajo y gracias al apoyo que ella dio y que ella motivó para que otras personas también den, creo yo que se pudo hacer una mejora importante en los sistemas de servicio al ciudadano que existían en ese momento. Pero además de eso, pues Isabel ha organizado y participado en la organización en una cantidad de ferias de atención de salud, de asistencia legal, de capacitación. Es decir, yo realmente reconozco en Isabel una líder que no es de momento, ¿no? Porque yo conozco a Isabel, yo conocí a Isabel en el 2007, cuando yo llegué a Washington. Y en 2007 Isabel ya tenía mucho tiempo haciendo ese trabajo. Estamos en 2021 y no ha parado y sigue haciéndolo, ¿no es cierto? De manera que ese es el tipo de liderazgo que nosotros necesitamos, pero que la buena noticia es que en personas como Isabel lo tenemos, ¿no? Isabel, ¿no? ¿Y cuáles son las recomendaciones puntuales a Ricardo en el escenario de ser elegido congresista de la República y tener una de las dos representaciones de los congresistas PECs en estas elecciones del 11 de abril? Isabel. ¿Sí? El micro, el audio. ¿Yo lo tengo prendido? Sí, está bien, ahora sí. Sí. Los duendes cibernéticos. Adelante. Mi recomendación sería muy puntual. Nosotros, nuestra ciudadanía ha sido reconocida en parte y quizás solamente cuando tenemos que ejercer un voto. Ahí sí nos miran. Entonces, para todo el aparato estatal, nosotros no existimos. Tal es así que por mucho que tengamos el DNI, pero si ese DNI viene con dirección del exterior, pues ninguno de los organismos gubernamentales nos reconoce como ciudadano, porque nos aplican la normativa como extranjero.
Entonces, en este momento, ya creado el Distrito Electoral 27, donde nos estamos insertando en el aparato gubernamental, es el momento de tener un marco legal que haga que todos los organismos gubernamentales reconozcan al peruano, esté fuera o esté dentro del país, reconozcan únicamente a través de su DNI y que tenga la opción de esa forma de accesar a todas las plataformas que existen en las diversas instancias de gobierno. En ese sentido, las instancias de gobierno tendrán que adecuar sus formularios, sus software para que nosotros donde estemos al ingresar a sus plataformas simple y llanamente nos reconozcan a través del DNI y nos aplican la legislación que rige para todos los peruanos. Esta forma de interpretar las leyes, no mirando al peruano en el exterior, ha hecho que inclusive muchos de los connacionales se vean obligados a cambiar, a pesar que viven en el exterior, a cambiar su dirección, falsear información. El DNI debe de ser un documento real, no puede contener información falsa. Si vives en el exterior, pues vives en el exterior. Pero ¿por qué tienen que hacer el cambio? Tienen que hacer el cambio porque si quieren recibir una herencia, o si quieren vender su casa, o si quieren completar los años de aportación para su seguro, para su jubilación, los organismos no reconocen cuando usted está ingresando una dirección del exterior. Usted ya es un extranjero y le aplican la normativa del extranjero. Eso tiene que terminar y eso creo que es una acción casi inmediata que se tendría que hacer porque hay que sincerar la información para que nos lleve a sincerar el número de peruanos que vivimos en el exterior. Hay muchos temas, pero dentro de lo prioritario yo diría que eso sería el paso, porque esto encajaría a su vez con el gobierno digital que el gobierno ya acaba de reglamentar el último 19 de febrero. Igualmente, otro de los temas importantísimos y que en esto debo felicitar al señor Ricardo Malca. Por ello, yo reconozco que hay muchos candidatos con buenas propuestas, ¿no? Excelentes profesionales. Pero yo sí establezco la diferencia entre que me digan y que hagan. Y en esto puedo remarcar que nosotros en este momento, la votación en el exterior se ve afectada. El día de ayer, el día 31, lamentablemente, más de 114,000 ciudadanos hábiles para votar en el país de hermano de Chile no lo van a poder hacer porque simple y llanamente se han cerrado, están en cuarentena, es un país que ha cerrado todas sus fronteras, entonces en ese sentido no sé qué otros países, Venezuela definitivamente no se van a realizar elecciones ahí, no sabemos cómo se va a conducir esta condición mundial de salud que tenemos, pero por ello era importante mirar. Y eso es lo que les pasa a nuestras autoridades. No miran a futuro, no saben proyectarse. Y en ese camino, gran parte de los peruanos que vivimos en el exterior, unidos bajo un colectivo denominado Distrito 27, hicimos el pedido a muchas de las instituciones de gobierno para que implementen el voto postal. Pues no nos escucharon, no vieron la realidad del mundo y esto ha hecho que en este momento no tengamos el reglamento que implementa el voto postal. Entonces, tomando conocimiento de ello, Ricardo Malca tomó acción. ¿De qué modo? Presentando un proyecto de reglamento ante la autoridad competente, en este caso la OMPE, y que bueno, ya reconoció que está en sus manos y que apenas terminadas las elecciones va a formar las mesas de trabajo para proceder.
Pero ahí está la gran diferencia entre hablar y tomar acción. Y ese es uno de los puntos que a mí me lleva con bastante convicción que de salir elegido de Ricardo Malca, sí va a poder trabajar los temas de modo contundente que nos preocupa, porque nosotros lo que buscamos son resultados, lo que hemos buscado muchísimos años y creo que así como Ricardo, quizás haya otra persona adicionalmente que podamos identificar que tiene esa fuerza, esa convicción, que va por los temas, que va buscando resultados y soluciones, que si es así, Dios nos bendiga eligiendo a las mejores personas para este objetivo. Sí, y no hay que olvidar que hay un dicho que señala que Dios es peruano, ¿no? Le estamos cargando a Dios también la responsabilidad de lo que se tiene que hacer. Y también le estamos cargando la mochila, Isabel, a Ricardo con todos estos encargos en lo que es el Congreso. Yo quería regresar un poco al tema amical, al motivo del otro perfil. ¿Alguna anécdota? Hay una foto que nos ha llegado, Isabel, que quisiera que la comentes, la vamos a poner en pantalla, yo la tengo en la parte posterior a mi ubicación en el set, que quisiera que la comentes, Isabel. Efectivamente, estos son uno de los tantos momentos en que la comunidad de acá, de la jurisdicción consular de Washington, en tiempos en que estaba Ricardo, no lo veo a Ricardo ahí en la toma, pero está ahí a un costado, no se le ve a Ricardo. Ricardo participó. ¿Saben qué? Yo siempre he dicho, si bien es cierto, cada uno cumple una función. Nosotros como ciudadanos viviendo en el exterior, el funcionario que viene en representación del Estado cumple una función. Y si se unen ese trabajo conjunto entre sociedad civil y gobierno, los resultados son maravillosos. Y uno de esos resultados, esas expresiones de felicidad, era el equipo de trabajo en donde participó Ricardo Malca. De verdad que así como esto que ustedes están viendo en la pantalla con tantísima gente, ellos eran de remangarse las mangas, ir al lugar, empolvarse los zapatos, como dice. Es la única forma de tocar los problemas. No hay otra. Ahí lo estamos viendo, perdóname, Isabel, ahí lo estamos viendo, producción ya lo ubicó, Ricardo está con un polo azul con rayas blancas y está de incógnito porque está con lentes oscuros. Ricardo, verdad, eso es así. Estaba con lentes oscuros. Sí, ahí está Ricardo. Está Ricardo. Sí, está de incógnito. Y justamente ahí nuestra participación en ese festival que llevó tantísima gente, casi 7,000 personas, para celebrar fiestas patrias, una iniciativa privada, pero como vuelvo y repito, siempre trabajando de la mano, y esa es la actitud que nosotros queremos de nuestras autoridades. No les pedimos dádivas, no les pedimos temas estrictamente asistenciales, no, pedimos ese trabajo conjunto, y en ese trabajo conjunto, ¿qué tenemos de resultado? Eso, felices, todos felices, y justamente esto me recuerda que en ese momento nosotros estábamos empeñados en un tema de conseguir los fondos inclusive para el trasplante de pulmón de una connacional nuestra. Ella pues como muchos, con un estatus migratorio irregular, sin seguro y con una situación tan difícil, pero era esto, el trabajo conjunto, nos uníamos, autoridades y comunidad, para sacar los temas adelante. Esa fotografía me ha encantado verla y la recuerdo con mucho cariño, porque más que nada ahí está el elemento humano. O sea, la solidaridad, además, ¿no? Y además les voy a decir que gracias a ese esfuerzo conjunto, una persona que prácticamente estaba condenada a morir,
tuvo años de vida hasta ver que sus hijos, verlos profesionales y que lamentablemente el diciembre pasado dejó de existir, pero le dimos ese tiempo suficiente como para terminar de criar a sus hijos y verlos ya encaminados y camino a ser profesionales. Mire, la obra, como seres humanos nosotros tenemos la responsabilidad no solamente de recibir, sino también de dar. Y es lo que me lleva al trabajo comunitario. Y por eso tengo mucha fe. Ojalá, Ricardo, puedas tú alcanzar la elección favorable a través de nuestros electores, a través de los electores que puedan ver en ti no una situación ajena a los intereses que a nosotros nos preocupan. Correcto. El comentario, nos vamos a Londres. Wow, mira, recuerdo el caso de la señora para la cual se hizo una colecta del pulmón, efectivamente, se logró, fue un esfuerzo muy grande, ¿no? Porque además el trasplante pues era carísimo, pero se logró, aportaban $5, $10, y ¿sabes una cosa? Recuerdo también en esa campaña que nos llegaron donaciones de gente que no conocíamos, porque como el fin era noble, el fin era transparente, uno podía confirmar que efectivamente los recursos se estaban recaudando para ese fin, y en los Estados Unidos hay muchos. Nosotros, recuerdo, recibimos donaciones de Texas, de otros estados, de gente anónima, ¿no? De gente que no quería poner su nombre, pero que hacía donaciones importantes, y se logró recaudar, y efectivamente se le salvó la vida a la señora, y yo recuerdo muy bien que la señora, wow, qué fuerte, pero yo recuerdo que la señora efectivamente era consciente de su situación, y la señora lo que quería, ella recuerda una frase, en algún momento dijo: yo soy consciente de que me voy a morir pronto, decía ella, lo único que quiero es un poquito más de vida para ver crecer a mis hijos, ¿no? Y se logró. Y eso fue pues un aporte más de la comunidad peruana organizada, se logró. Y así como eso, yo creo que es muy importante reconocer el esfuerzo de la comunidad peruana organizada, porque la verdad, Néstor, es que los funcionarios estamos de paso, ¿no es cierto? La comunidad peruana organizada es la que queda, y lo que nos corresponde a nosotros es, por un lado, actuar, pero también apoyar. Y hay muchas cosas que ha sido la misma comunidad peruana organizada la que las ha logrado. Y yo quiero hacer notar algo que hasta me parece gracioso, ¿no? Porque ahora que ya tenemos el Distrito 27, hay algunos políticos que dicen: sí, porque yo di la ley para que eso sea posible, y yo me río, pues. Porque que un político haya dado la ley es el resultado, ¿no?, de años de trabajo de la comunidad peruana organizada, y por lo tanto el mérito no es pues del que ha presentado la iniciativa legislativa, por favor, ¿no? El mérito es de la comunidad peruana que por años ha trabajado en esto y en muchos otros temas. ¿Por qué existe el Distrito 27? Por la comunidad peruana organizada. A ver, los consejos de consulta también fueron un trabajo de mucha presión, de gestiones de la comunidad peruana organizada en el exterior. El voto postal del que estamos hablando también ha sido trabajo de la comunidad peruana organizada en el exterior. Y lo que nos toca a nosotros ahora es, por un lado, fiscalizar que aquello que ya existe funcione, y por el otro lado, pues, terminar algunas de las tareas pendientes, ¿no? Isabel mencionó algo que es de vital importancia, y es saber quiénes somos afuera. Mira, Néstor, yo, como te digo, yo estoy en Londres en este momento. Hasta la semana pasada hubo un censo en el Reino Unido, en plena pandemia. ¿Sabes por qué hubo un censo en plena pandemia? Porque no es necesario, como todavía nosotros hacemos en el Perú, que te toquen la puerta con una tablillita, preguntarte cuántos viven aquí. No, eso ya es superado. El censo aquí se hace de manera virtual íntegramente. Quiere decir que uno con su documento de identidad más un código, ¿no?, más una clave de acceso, entra a un portal por el internet y se censa. Así de simple. Nosotros tenemos que llevar ese sistema al Perú para censar a nuestros compatriotas fuera y saber realmente cuántos son. Nosotros calculamos que son 3 millones, 3.200.000, pero no puede ser posible que no sepamos exactamente cuántos son, qué hacen, dónde viven, cuáles son sus necesidades principales. En fin, tener una información más certera, porque la información al final de cuentas es la base para poder después trabajar en función de las necesidades que ya existen, ¿no? El voto postal
que mencionó Isabel también es vital. Y efectivamente, nosotros, en mi caso, pues yo participé dentro de Somos Perú redactando ese proyecto de reglamento que finalmente fue enviado a la OMPE. Y con mucha humildad yo te puedo decir que, pues, la razón por la que yo participé de esa redacción es porque conozco el tema. No solamente porque he vivido afuera, yo he sido observador electoral en elecciones en el Ecuador, en Colombia, en Paraguay, en Bolivia. Entonces conozco el tema, ¿no? Entonces a partir de esa experiencia es que redactamos un proyecto de reglamento que con mucha humildad nuevamente te digo, Néstor, yo te apuesto que si la OMPE finalmente lo aprueba, no creo que le haga muchos cambios, porque no es necesario. Creo yo que está bien hecho, ya está listo, habrá que hacerle pues algunos ajustes, pero listo para que se implemente. Y como complemento a ello, nosotros también hemos enviado una carta desde Somos Perú, una carta al jefe de la misión de observación electoral, porque la OEA es un organismo que también tiene mucha experiencia en elecciones, pidiéndole que colabore con el Perú, ¿no es cierto?, para poder tener finalmente este reglamento y de repente para estas elecciones nos ganaron los tiempos, pero para que se implemente muy pronto y que no pase una elección más sin que se aplique este derecho al voto postal. Claro, yo lo que entiendo nada más para terminar en este tema de Chile, que son más de 100.000 los peruanos que estarían imposibilitados de participar. Lo último que la información que tenemos, que la comparto, es que se están buscando algunos mecanismos para que voten de alguna manera quienes estén más cerca, para evitar que sean 117.000 los peruanos que no acudirían a las urnas, y ese es un porcentaje importante en el tema de los candidatos PECs. Bueno, pero ¿sabes qué es lo más importante, si me permites, Néstor? Sí, es darle legitimidad a las autoridades electas, porque querramos o no, vayamos a votar o no, así voten 5 personas, igual van a ser elegidos 130 congresistas y 2 de los cuales van a ser representantes de los peruanos en el exterior. El problema es la legitimidad, pues, porque si del millón de electores que hay fuera votan 100, ¿qué legitimidad van a tener las autoridades electas, no? Es importante que vayan a votar para que tengan legitimidad. Yo ayer, hablando del potencial de los peruanos, estaba conversando en casa de un peruano que vive aquí en Londres, y él me comentaba, está en un proyecto para participar en una feria de turismo, ¿no? Y parte del proceso que él tiene es, él quisiera llevar la marca Perú. Es decir, él paga la feria, él paga la participación, todos los costos que significa participar en esa feria los paga él. Lo único que quiere él es poder usar la marca Perú, tener el logo, eslogan de la marca Perú para poder darle más potencia a su participación en esta feria. Tú te puedes imaginar, si así como este peruano tiene esta iniciativa, de los 3 millones de peruanos, que solamente pues el 1% tenga iniciativas similares en diferentes rubros, y el Estado confía en ellos y les permite usar la marca Perú, pues vamos a potenciar las cosas por muchas veces, ¿no? Hay un problema de enfoque, yo creo en la administración pública, y empezamos nosotros desconfiando, ¿no es cierto?, cuando debería ser exactamente al revés. Porque decimos, no te voy a dar esto porque y si lo haces mal, no te voy a dar lo otro porque y si sale mal, ¿no es cierto?, cuando debería ser al revés. Deberíamos darle, pensando en que va a salir bien. Y yo creo que en cualquiera de las herramientas que les demos, por ejemplo, en la posibilidad de uso de la marca Perú, seguramente pues habrán algunas personas que lo usen mal, posiblemente, pero la gran mayoría lo va a usar bien. Si de cada 10 personas, 9 lo usan bien y 1 lo usa mal, ya ganamos. Totalmente de acuerdo. Vamos a cerrar este bloque con las palabras de Isabel. Nos vamos a Estados Unidos. Adelante, Isabel. Muchas gracias por permitirnos expresar nuestras preocupaciones, pero también nuestras esperanzas. Así es que solamente con este mensaje que quiero expresar muy profundamente el deseo que, a pesar que tenemos toda esta condición sanitaria tan adversa, vayamos a votar. Es importante fortalecer nuestro naciente Distrito Electoral 27, porque si no lo hacemos, de verdad que estaremos perdiendo una gran oportunidad, primero, de elegir a la persona que sí va a llevar nuestros temas y nuestras preocupaciones para solución en el Congreso, pero también al mismo tiempo, si no vamos a votar,
el distrito electoral 27 se va a ver debilitado tremendamente, a pesar que somos casi 1 millón de electores. En las elecciones pasadas fuimos solamente menos del 25%. No puede volver a pasar eso. Hagamos un esfuerzo, usemos doble mascarilla, llevemos nuestros lapiceros azules y no importa dónde esté el centro de votación, hagamos un esfuerzo. Yo tengo la certeza que no nos vamos a arrepentir porque nuestro distrito electoral es la esperanza para que la política en el Perú cambie, para que entiendan que hay otra forma de construir el país y que tenemos derechos nosotros a construirlo y no ver simplemente cómo lo destruyen. Eso sería mi mensaje para todos nuestros connacionales. Muchas gracias Isabel. De esta manera vamos a concluir este primer bloque. Vamos a regresar para conocer un poco más de la actividad diplomática de Ricardo. También vamos a hacer un enlace con Londres para esta experiencia del peruano gastronómico, para darle una definición, y también una experiencia en Estados Unidos que va a resultar sumamente valiosa. Gracias Isabel. Y con Ricardo continuamos luego de estos avisos necesarios en la programación. Ya regresamos. Gracias Isabel.